Ya estamos con Axel Kicillof, actual diputado nacional, ex ministro de Economía. Buenas noches, Axel, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a poner Nico en pantalla para hablar, para que vean, no lo dice Axel, no lo decimos nosotros, lo está diciendo el propio Banco Central de la República Argentina, salió recién en el diario La Nación, creció al 27% la inflación que espera el mercado para este año y la recesión durará al menos 2 trimestres. Sí. Pero lo peor pues ya pasó, dijo el presidente. No, mira, la verdad que la cantidad de pifiadas que está haciendo el gobierno en términos de pronóstico, en términos de discurso, son directamente proporcionales a lo desastroso que es su programa económico. Mira, Gustavo, si uno recapitula lo que venimos diciendo, iba a decir desde el comienzo del gobierno de Macri, me animo a decir desde antes, lo que llamaban campaña del miedo, decíamos, si el gobierno viene a abrir las importaciones, a desregular la entrada y salida de capitales, a bajar los salarios, a ajustar el gasto público, a bajar las jubilaciones, que era lo contrario de lo que prometió en campaña. Si viene a hacer eso, el resultado económico va a ser malo, va a ser muy malo. Si a eso le agregamos las novedades como el tarifazo que ha superado cualquier expectativa y después la corrida cambiaria que se produjo hace poquito, bueno, volvemos al comienzo, donde Macri devalúa y empieza a decir que la devaluación no va a afectar los precios, mientras trata de pisar los salarios. A mí me resulta muy preocupante porque además todas estas políticas económicas tienen los resultados que vimos 20 veces en la Argentina, que se ven en todos los países donde se aplican estas políticas y sin embargo el gobierno quiere mantener salarios al 15%. Entonces, ¿cuál va a ser la reducción de salarios? Sabemos el número de consumo, una caída muy fuerte del consumo, anuncia CAME casi 5 puntos. 5 puntos, lo 5 veíamos puntos. recién también en el diario La Nación. Pero a ver, las exportaciones no crecen, la inversión extranjera, la lluvia de inversiones no llega y el consumo interno no camina. Por las propias políticas del gobierno, las tres cosas. Conclusión, cualquier estudiante de economía de cualquier año del secundario o con cualquier conocimiento básico sabe que si no aumenta la demanda de exportaciones, no aumenta la demanda de inversión y no aumenta la demanda de consumo, la economía no puede andar bien. Eso no quiere decir que no haya pequeños sectores, nichos, que se estén beneficiando con la devaluación, con la timba financiera, con la alta tasa de interés. Pero son tan pequeños que la propia base social de Macri le está reclamando cambios. Claro. Ahora, la verdad que es muy preocupante porque todo esto se da en un contexto que se está tramitando la ayuda al Fondo Monetario Internacional, que sabemos va a ser un duro plan y todavía ese plan no llegó. Es decir, ¿puede ser aún mucho más recesivo el panorama en la Argentina a partir del acuerdo que se firme con el fondo? No tengo dudas, ¿eh? Me parece que el gradualismo de Macri fue un poco llegando por estaciones a un plan, a un programa del Fondo Monetario en toda la regla. Ahora nos enteramos de que, a ver, datos tremendos, tarifazo, baja de jubilaciones y ahora se agrega congelamiento, es decir, reducción de la planta de personal del Estado. Todas medidas muy desastrosas, muy recesivas. Y más tarifazo, porque 5% aumentó la nafta, dicen que en julio vuelve a aumentar, de aquí a fin de año. Digo, es una rueda imparable. Cuando viene el Fondo Monetario Internacional, Macri le abre las puertas de par en par para que le haga ese artículo cuarto, que es una evaluación permanente, un medir el aceite del Fondo Monetario. En ese artículo... En Jordania, ¿eh? También el capítulo cuarto, el mismo que en Jordania. Mira, si vos lees los recuadritos, no hace falta leerlo todo, los recuadritos, yo he hecho una traducción al español porque no lo ha difundido el gobierno en español, pero cada uno de esos recuadritos dicen tarifazo, congelamiento de la planta, y baja de jubilaciones. Y devaluación. Que ya tomó el gobierno. La gran pregunta es esa, porque hoy veíamos, para no hacer uno sus propias estimaciones, las consultoras privadas, los analistas, todos muy macristas, ya hablan de una inflación del 27%, es decir, que cualquiera que lo mire sin tanto cariño le está dando más. Seguro. 27% de inflación para este año, dicen las consultoras privadas afines al gobierno. La pregunta es, ¿dónde se termina la devaluación? Porque eso que dijo en 2016 Macri cuando devalúa, que es que estaba Prat Gay en ese momento, no se iba a ir a precios,
Bueno, tuvimos 40% de inflación el primer año. Ahora, Axel, ¿en qué momento? Porque digo, acá el gobierno venía hablando, el mejor equipo de los 50 años, que estábamos bárbaros, el presidente 3 veces y lo peor ya pasó, el jefe de gabinete cuando ustedes lo interpelaban en la Cámara de Diputados con datos de la realidad, los chicaneaba, a usted le decía, bueno, usted hágase cargo de la malaria que nos dejó, las cuestiones, cuando la economía... En el 2015 el INDEC de Todesca marcaba todo lo contrario, una economía creciendo al 2,5. ¿En qué momento se rompe esa rueda mágica del relato macrista que nos decía estamos en el mejor de los mundos y del día para el otro dijeron tenemos que ir corriendo a pedirle ayuda al fondo porque si no nos vamos al tacho? Yo pido atención para hacer memoria. Cuando Macri se presenta a elecciones dice podemos vivir mejor. Es decir, nadie va a perder nada, vamos a mejorar los salarios, sacar el impuesto a las ganancias, 82% de jubilaciones. Inicia el gobierno y al poco tiempo después de la devaluación entra con este tema de vivíamos demasiado bien. Que en mi país es lo contrario, podemos vivir mejor y vamos a mejorar, vivíamos demasiado bien y vamos a empeorar. Después llega el 2017 con todas estas políticas recesivas, pero un poco antes de las elecciones, larga crédito, larga obra, pospone el tarifazo, llega la elección con un maquillaje económico, yo digo anabólicos para la economía, crédito para los jubilados, crédito para la asignación, y llega el 2017 en un estadio de pequeña recuperación después del desastre de 2016. Nunca llega a como estaba lo que él recibió. Pero claro, después de eso, vos me decís, ¿dónde se rompe el conjuro de ese discurso económico? A mí me da la impresión que poco después de las elecciones, Macri anuncia reforma fiscal, o sea, más impuestos para los que menos tienen, menos para los más ricos. Reforma laboral, bajar los salarios. Reforma previsional, bajar las jubilaciones. Y yo creo que buena parte de los que lo habían votado a Macri dicen, no, hermano, ya la segunda vez que me vas a estafar en las elecciones, me prometiste vivir mejor, me prometiste que no iba a perder nada, pasan las elecciones y viene un mazazo que termina en un cacerolazo en Capital Federal. Claro, sí, sí, sí. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, donde está la base electoral de Macri, empiezan a decir, ¿cuántas veces no me vas a cumplir? Como la tercera es la vencida. Entonces yo creo que estamos en un momento donde se le complica al gobierno en el plano externo, en el plano financiero, y que no tiene mejor idea el gobierno de decir, ¿cómo podemos arreglar este tema? Profundizando lo que ya venimos haciendo. Claro. Ahora, más de lo mismo y peor. O sea, más apertura importadora, más timba financiera, más ajuste. ¿Más devaluación también? ¿Usted cree que el fondo le va a pedir más devaluación? Es difícil predecirlo porque teóricamente el blindaje, porque a esta altura están hablando de que vamos a hablar del fondo. Va a venir con condicionamientos, ya los puso en el artículo 4 y el gobierno viene aplicándolos, como de nuevo el mejor alumno del Fondo Monetario, viene aplicando esto, pero ahora, si hay un préstamo, el préstamo va a ser una especie de blindaje, porque va a aparecer un primer desembolso y después, como pasa en todos estos países, para el segundo desembolso empiezan a algo así como tomar examen, claro. A tomar examen, a ver, ¿qué han hecho de toda esta lista de los pedidos que vinieron? Y bueno. Ahora, Axel, perdón, el desembolso, porque doña Rosa, que nos está mirando, habla y escucha un montón de cosas. El desembolso, ¿es plata para los ciudadanos argentinos? ¿La ayuda tiene que ver con que el fondo viene a auxiliar a que la gente tenga mejor calidad de vida? Porque, recordemos, para todos los que tenemos una edad, Frankenstein es el Fondo Monetario Internacional, ya ha quedado así establecido. Ahora parece ser que el gobierno dice que la idea del fondo es ayudar a los más necesitados. Por eso con ese relato a lo mejor engañan a la gente, porque según mi información, Fernando me puede corregir, lo quieren vender aproximadamente el 15 de junio, antes que empiece el Mundial, como de alguna manera un hecho extraordinario en la Argentina, la llegada del fondo para ayudar a la Argentina. Mira, creo que nuestra sociedad tiene memoria de lo que significó el fondo, no una vez, sino los 20 y pico de acuerdos que firmamos con el fondo. Ninguno mejoró la situación de los que más necesitan, pero además le dio de lleno a los sectores medios. Claro. Así que ya lo estamos viendo. Yo que tuve oportunidad de, como viceministro, como ministro, ir a Washington a ver qué es lo que viene proponiendo el fondo no está más bueno
creo que cambió para peor, porque los países que tienen problemas, ya sea de acceso a los mercados, ya sea de deuda, de costo del endeudamiento, ya sea de déficit fiscal, para todos aceite de ricino, para todos las peores medidas. Ahora hoy, la verdad, en base a lo que pregunta Darío, yo creo que, no sé si nos tratan de tomar por tontos, estúpidos, pero hoy decían, no, porque lo que va a hacer el fondo está pensando en los sectores más vulnerables, va a ayudar a los sectores más vulnerables de la Argentina. ¿Cuándo el fondo se preocupó por los pobres, pienso? Mira, te digo una novedad, porque el fondo ha tenido muchas críticas, muchos cuestionamientos por estas cosas que hacen los países, los laboratorios que agarra. Mira Grecia, por ejemplo. Grecia tiene su crisis cuando afecta lo que había empezado el Lehman Brothers a Europa, llega una tasa de desempleo del 25% y hoy debe andar por 20-21. Y han pasado 8 años de política del fondo. Y 9 ajustes. Y sí, 9 ajustes. ¿Vos sabés cómo van a vender el acuerdo con el fondo? Liberación de la dependencia financiera internacional. Ese va a ser el eslogan con el que van a intentar o van a trabajar en la instalación del acuerdo con el FMI. A ver, repetí. Liberación de la dependencia financiera internacional. Acordate. ¿Liberación o el fondo qué dependencia? es? Liberación o dependencia. ¿No era ese? Fondo monetario. Por eso. Mira, sinceramente que yo quedaría muy admirado si hay alguien al que consigan convencer de que el fondo nos viene a ayudar. Yo entiendo que el gobierno se metió, fue cayendo al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha emitido 200.000 millones de dólares de deuda externa, de deuda en mercados, muy rápidamente. Ha incrementado la deuda argentina en prácticamente 100.000 millones de dólares. Y esta situación, que también veníamos advirtiendo, para colaborar con el gobierno, no para hundirlo, para colaborar, decíamos, ojo, que el mundo no es el mismo mundo de los 90. Por eso yo digo, es un mal plan, mal aplicado por la impericia con la que, por ejemplo, han atacado esta corrida cambiaria, por las contradicciones permanentes entre distintos sectores, pero además en mal momento. Porque en los 90 estábamos en un mundo que venía con el neoliberalismo, después de la caída del muro de Berlín, y bueno, todo ese discurso donde venían con el consenso de Washington, bueno, ya tal vez historia antigua. Pero ahora, abrir nuestras importaciones va a contramano de lo que hacen los países centrales. Exacto. Ahora, dejar que entren y salgan capitales y acá vengan a hacer su negocio y después se vayan, como nos ha ocurrido. Lo advertíamos, romper todas las medidas macroprudenciales, que eso quiere decir en la jerga de los economistas. Cuidar lo tuyo un poquito. Ahora, Axel, y con todo este tema que ustedes lo tuvieron a la Cámara de Diputados como protagonista, del tarifazo, Macri diciendo son unos irresponsables, nos mienten, las tarifas no son carísimas. Mira, yo creo que esa ley que se aprobó, que era una ley que se obtuvo por consenso, pero que venía no del bloque kirchnerista ni siquiera, el gobierno en esos manejos comunicacionales trató de darle vuelta a la cosa en el medio y decir que esta era una decisión del kirchnerismo. Nosotros habíamos presentado y advertido muchas veces sobre la cuestión tarifaria, pero la verdad que hace un cálculo el gobierno de que esa ley era una cosa muy poco atinada, porque salía 111.000, 115.000 millones de pesos. Gato, sí. Los números que da para justificar el estudio de cuánto hubiera representado al Estado aprobar esa ley, son una vergüenza. Son una vergüenza, son un invento. ¿Es mentira? Sí, es mentira, pero de punto a punto. ¿Esos 115.000 millones que dijo el presidente? Ni remotamente, ni remotamente. Incluso hay un informe de la propia oficina de presupuesto que arman en el Congreso, que da algo así como 57.000 sobre el proyecto anterior. Claro. Que implicaba lo del IVA, que se sacó, que implicaba todo el cuadro tarifario. La estimación que se ha hecho es que eran más o menos 40.000 millones de pesos. Vos fíjate que en intereses, el año pasado, solo en intereses, que aumentaron muchísimo por la política de endeudamiento, había 308.000 millones de pesos del Tesoro, 270.000 millones de pesos el LEVAC. Todo eso es gasto público, olvídense, es gasto público. Es decir, aliviar la cuestión tarifaria era una pizquita así de lo que están pagando ya en gasto de intereses. Era cuenta de la ganancia de las empresas, no era cuenta del Tesoro. No, ni hablar, por eso. Era una cuestión
de que el Estado se pusiera a trabajar, como dicen que hace el fondo, para los que menos tienen. Pero yo creo que le dimos una gran oportunidad que perdió el presidente. Me decían, les vetaron la ley. No, se la vetaron a la gente, ¿no? Claro. Le vetaron una oportunidad de que las tarifas no aumenten, porque vos me preguntabas la cuestión tarifaria. Acá el gran problema, yo lo digo originalmente en las audiencias públicas, esas donde venían, sentaban algún funcionario, incluso el propio Aranguren, con tapones en los oídos. Claro, porque entraron a las audiencias con una idea y salieron de las audiencias con exactamente la misma idea. O sea, nos tomaron el pelo, de medio a medio. Por eso esas audiencias que son de la regulación de aquella época. Pero ¿cuál es el problema? Dolarizaron la nafta, dolarizaron las tarifas, y entonces ahora cuando vino la devaluación, si se sigue aplicando el acuerdo que cerraron con las empresas, falta muchísimo más que lo que habían anunciado a principio de año. ¿Crees que marchan una economía? ¿Crees que marchan a una dolarización de la economía? Mira, vos decís que circulen dólares en vez de pesos. Es un experimento que se ha hecho en muy pocos países. Por ejemplo, Ecuador. Es una especie de, digamos, una bola de preso que le pondrían a la economía tremendamente grande. Yo lo veo difícil, pero conozco a algunos entusiastas de la dolarización. Hay algunos el presidente del Banco Central. Fíjate que hace 2 semanas David Cufré en Página 12 reflejó eso. Jorge Fontevecchia ayer en la contratapa de Perfil empieza a hablar de lo mismo que hablaba. Mira, es un gran peligro, porque yo creo que el Fondo Monetario ha sido... hacían algunos el chiste de romper el vidrio de esos para cuando hay incendio, de emergencia. Sí, de emergencia. Entonces recurren al fondo porque les ha salido todo mal. Entonces van al Fondo Monetario. No quiere decir que esto no estuviera en su diseño económico, porque vienen atendiendo a los consejos del fondo. Pero van al fondo porque vos creés que por ineficientes y porque fracasaron en una idea y dicen, bueno... Y yo creo que ellos apostaban al financiamiento de los privados, en los mercados, y bueno, los mercados les bajaron el pulgar a principio de año, ¿no? Que fue Caputo y volvió sin nada. Entonces, ante eso, bueno, creo que hay trascendidos, hay rumores, hay estas notas periodísticas que no sé si son así o no son así. Lo que sí es cierto es que van prematuramente, como le pagaron prematuramente a los buitres para que vengan las inversiones y no vino ni una inversión, ahora van al fondo para que vengan las inversiones y brindar una confianza que creo que, claro, estos créditos stand-by, dice, cuando uno empieza a leer la descripción, digamos, del crédito stand-by, dice, para países que tienen grandes dificultades. Son para países que tienen dificultades, que no consiguen financiamiento de otra manera. Ellos ahora dicen, es más barato. Es más barata la tasa de interés, pero si uno contabiliza el costo de las condiciones que te ponen, es como decir, es más barato que te preste yo, pero a partir de ahora no vas más al supermercado, no podés irte de vacaciones, no podés... O sea, empiezan a ajustar la economía para liberar recursos para pagar a los acreedores. No es más barato, así que tenemos grandes interrogantes. Si el fondo va a pedir devaluación, lo ha hecho en varios países, escuchamos por ahí rondar que bueno, ya vemos, ¿no? Estos intentos. Y después la cuestión de la dolarización, que yo quería hablar de una dolarización, no la que puede ocurrir, sino la que ya ha ocurrido. ¿Cuál es? Que ahora la nafta está en dólares, las tarifas están en dólares. Un gobierno que se ha corrido de toda regulación de los precios puso los alimentos en dólares. Entonces tenemos varios factores que antes no había en dólares. Axel, muchas gracias, y gracias por venir, muy interesante, gracias. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actual diputado nacional, hace mucho que no lo escuchaba, rompió el silencio hoy, muy interesante las explicaciones, frente cuando ya el propio gobierno está admitiendo recesión para los próximos meses y una inflación que se le sigue disparando. Nos vamos enseguidita, cuando volvamos tras la pausa, vamos a mostrarle un amplio informe que se conoció durante el fin de semana de Ipsos sobre las expectativas de la gente para los próximos meses y los números de la realidad sobre el gobierno de Mauricio Macri. Y además, todo lo que queda del intendente narco de Cambiemos y mucho más en la próxima hora. Ya volvemos.